Buenas tardes y muchas gracias por invitarnos a participar en el Congreso de Innova. Hoy vamos a plantear la ponencia El pensamiento crítico en la universidad en la era de la inteligencia artificial, el debate y el método del caso como respuesta pedagógica. Esta presentación la realizaremos Lourdes Usaeterburu y yo, Clara Martín Duque, ambas de la Universidad Complutense de Madrid, y colaboramos juntas en la Facultad de Comercio y Turismo de esta universidad. A lo largo de la presentación seguiremos los siguientes puntos. Comenzaremos con una pequeña introducción para después plantear el problema de investigación, el objetivo del trabajo, el marco pedagógico en el que nos hemos basado, la metodología que hemos implementado, para después abordar los principales temas de esta presentación, que son la metodología del debate y el método del caso como métodos de aprendizaje, y finalmente plantearemos las conclusiones. Partimos de un contexto donde la IA es ya un instrumento profusamente utilizado por el estudiantado. Así lo dice el estudio realizado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo en 2025, que afirma que el 89% de los estudiantes ya está utilizando esta IA generativa y que aproximadamente el 50% de ellos la emplea para redactar trabajo. Por lo tanto, podemos decir que esta inteligencia artificial ya forma parte del ecosistema universitario. En este estudio también se estudian cuáles son las limitaciones del debate actual y cuáles son las problemáticas que conlleva la IA para el aprendizaje. En el caso del alumnado, les preocupa fundamentalmente el impacto ético de la IA y aspectos vinculados más con su seguridad y privacidad. Mientras que a las universidades o al profesorado de las universidades les preocupa más el tema del plagio, tal vez la difusión de un aprendizaje sesgado por esta inteligencia artificial y la reducción del esfuerzo del alumnado, pues ya la capacidad de pensar se ve bastante reducida. Pero es verdad que existe todavía una cuestión más profunda, y es decir, cómo afecta la IA al aprendizaje profundo, a la capacidad y al pensamiento crítico del alumnado. Esto vamos a intentar resolver a lo largo de la siguiente presentación. El objetivo del trabajo es, por tanto, analizar metodologías activas tradicionales que pueden fortalecer ese pensamiento crítico, ¿no? Y el aprendizaje profundo de los alumnos en este contexto de utilización masiva de la IA. En particular, vamos a ver la metodología del debate y del método del caso. Partimos de un marco pedagógico basado en el aprendizaje experiencial, donde Kolb es uno de los autores más relevantes que plantea un diagrama que veremos a continuación. Y digamos, una de las cuestiones que dice es que el individuo toma y comprende la información de la experiencia y esa experiencia la transforma en conocimiento. Partimos, por tanto, del diagrama planteado por Kolb del aprendizaje experiencial, donde indica que este aprendizaje experiencial comienza con una experiencia concreta, es decir, por ejemplo, participar en un debate o analizar un caso real, como es lo que vamos a plantear en esta presentación. Y después de eso, digamos, lo que debe hacer el alumno es observar lo que ha realizado y reflexionar acerca de ello. En esta reflexión, la profesora debe ser una guía. Posteriormente, digamos, plantea el proceso, la etapa de la conceptualización abstracta, que implica que después de que se ha reflexionado acerca de lo realizado, el alumno organiza las ideas y formula una serie de conclusiones. Una vez se ha pasado de esta etapa, terminará con la experimentación activa, es decir, ya implementa aquellos aprendizajes que le han resultado útiles en nuevas experiencias o le ayuda también a tomar decisiones diferentes en el futuro. El enfoque metodológico que planteamos en este estudio es un enfoque de tipo cualitativo, descriptivo, basado fundamentalmente en la implementación sistemática de metodologías activas en el aula,
en asignaturas de grado y máster y a través de la técnica de observación de dinámicas de aprendizaje. Concretamente, en lo que se refiere al debate, planteamos esta metodología activa basada en la reflexión y la intentamos encuadrar en ese diagrama que hemos visto anteriormente, donde la experiencia concreta sería la realización del debate, la observación y reflexión del alumnado vendría en la parte de evaluación del debate y posteriormente a la evaluación el alumnado plantearía una reflexión que correspondería con la etapa de conceptualización abstracta. Por último, esta experimentación activa comprendería la aplicación de las competencias adquiridas en otros entornos. En este caso, nosotros planteamos la importancia de realizar un segundo debate, es decir, que el debate no se plantee como una actividad única, sino como una actividad continua, de aprendizaje continua, que es también lo que plantea Kolb con este ciclo de aprendizaje, que nunca termine, ¿no? Y de ese modo, pues, plantear un segundo debate donde vuelva a comenzar este diagrama del aprendizaje y puedan aplicar lo aprendido. Evidentemente, también en esa aplicación de competencias está su experiencia en el mundo laboral, ¿no? Posterior a la terminación de la carrera. Para la realización del debate es importante indicar que digamos, tenemos diferentes fases. Una fase de preparación del debate, donde lo que se hace con el alumnado es revisar los criterios de evaluación, indicar cuáles son los criterios básicos para preparar el debate y cuáles son, digamos, las herramientas que tienen que utilizar para preparar el debate, cómo afrontar el debate, cómo pensar en preparar argumentos a favor o argumentos en contra de una postura específica y revisar con ellos también unas normas básicas para la realización del debate, para que la realización del debate sea, digamos, lo más ordenada posible. Este tipo esta preparación del debate hace que el alumno pueda adquirir competencias relacionadas con la autonomía y responsabilidad en el aprendizaje y el trabajo colaborativo, pues sí que implica una preparación con el grupo. Para esta preparación del debate se emplea una sesión en clase. Posteriormente se realiza el debate, un debate en el que cada alumno tiene un rol distinto y las intervenciones están cronometradas, de tal manera que previo al debate han tenido que gestionar, digamos, la asignación de roles y durante el debate trabajan competencias relacionadas con la gestión del tiempo. Por mi parte, por la parte de la profesora, lo que hacemos es moderar el debate, pero sí que damos bastante libertad. Por supuesto, entre las normas básicas del debate está que todo el alumnado, todos los componentes de los grupos tienen que participar, por eso se cronometran las intervenciones. Entre las competencias que les da, digamos, o que adquieren que adquieren con la realización del debate son, por supuesto, la capacidad de argumentación, la comunicación oral, la escucha activa y el respeto al diálogo y el pensamiento crítico. Estas cuatro competencias, son las que se evalúan también a lo largo del debate. Por tanto, la profesora o profesor, en mi caso profesora, lo que hacemos es no solamente moderar el debate, sino evaluar de manera individual a cada alumno en función de estas competencias. Por último, en la parte de evaluación, digamos que en parte es simultánea la realización del debate, pero una vez ha terminado el debate, se les otorga una evaluación general a ambos grupos. Me refiero a ambos grupos porque realmente hay dos grupos, uno que toma una postura a favor y otro que toma una postura en contra. Y después de esta retroalimentación general, pasados los días, se les da por escrito una retroalimentación individual. Esto fomenta tanto la autorregulación del aprendizaje del estudiante, para que pueda haber, digamos,
cómo poder abordar siguientes situaciones similares, además de un aprendizaje reflexivo. Buenas tardes. Soy la profesora Lourdes Usaeta y voy a exponer la segunda parte de esta presentación dedicada hacia la metodología del caso. La metodología del caso nace en Harvard como método de resolución de problemas. Los casos que se utilizan en esta metodología son siempre casos reales que tienen pues la ambigüedad y la información incompleta que presenta cualquier caso real en su resolución. No son casos que tengan una solución. Como la vida misma, como en la realidad, los problemas no tienen una solución, sino que tienen muchas soluciones. Entonces, pues estos casos que se utilizan en clase, al final presentan esa información incompleta y ambigua que ayuda a los alumnos a enfrentarse a una problemática real que luego muchas veces recordarán en su vida profesional. Entonces, ¿de qué se trata? Pues el caso, al presentarse este problema, se presenta una discusión, o sea, se plantea, ¿no?, una discusión con el método socrático. El profesor es el que dirige esa sesión y con una confrontación de perspectivas. El aprendizaje más potente que tiene el método del caso, ¿en qué se basa? Pues se basa en el debate y en la argumentación en el aula. Se trata de que los estudiantes planteen su punto de vista de una manera oral y argumentada, teniendo en la misma clase otros estudiantes que tienen un poco su distinto background y digamos que, pero a su mismo nivel. Entonces, al final ayuda, ¿no?, a encontrar, a desarrollar un juicio, a tomar decisiones que luego, por supuesto, nunca es una solución la correcta, como decíamos antes, sino que se trata de evaluar las distintas alternativas y de justificar las decisiones que se toman, asumiendo los errores que, por supuesto, se puedan cometer. Bueno, vamos a ver ahora la parte de la preparación del caso por parte del profesor. Aquí quería incidir fundamentalmente, porque tampoco me quiero extender mucho, en la importancia de seleccionar bien los casos. La selección del caso es casi lo más importante. Claro, hay que seleccionar el caso pues conforme a la materia que se esté impartiendo y dentro pues de casos que están hechos por las escuelas de negocios. Hay bastantes casos disponibles de las escuelas de negocios disponibles bajo licencia de pago. En la Facultad de Económicas y Empresariales tenemos la suerte de que estamos suscritos a los casos de Harvard. A su vez, Harvard en su base de datos de casos tiene casos de otras escuelas de negocios, con lo cual la oferta ahí es bastante importante. Esto yo recomiendo aquí seleccionar, prepararse un caso, pues 1 o 2 al año. Uno no se puede preparar 10 casos porque es imposible. Prepararse un caso requiere mucho trabajo. Con esto no os quiero desanimar a utilizar este método, sino utilizarlo con prudencia. Yo aquí aconsejo, sobre todo para los estudiantes de grado, utilizar casos cortos. Ahora mismo Harvard también tiene esta opción de los casos breves y los short cases, y yo la verdad aquí sí que recomiendo esto. Normalmente los casos que preparan las escuelas de negocio como Harvard, no quiero decir aquí especial propaganda de Harvard porque podemos hacer casos nosotros también, pero que tienen incorporada una cosa que es muy importante, que es la Teaching Note. La Teaching Note al final es como un borrador de la clase preparado para el profesor. Evidentemente esto está sobre el papel y luego nosotros lo tenemos que llevar al aula, con lo cual por eso os decía que requiere mucha preparación.
En primer lugar, tenemos que saber el objetivo para el que vamos a utilizar el caso, porque cada caso tiene un objetivo dependiendo de la asignatura que estemos dando y de lo que queramos transmitir a los estudiantes. Entonces, esto requiere, bueno, una vez que tengamos claro cuál es el objetivo y el caso, esas las dos cosas, digamos, que van un poco a la par, pues, o cada caso también puede tener distintos enfoques, por eso es importante luego definir muy bien cuál es nuestro objetivo, pues luego ya prepararnos la sesión. La sesión, pues habrá que prepararse una batería de preguntas para que nosotros vamos a hacer a los estudiantes. Tenemos que tener muy claro cuáles son los principales debates teóricos que queremos abrir en la sesión para que los estudiantes puedan opinar y bajo qué premisas. Bueno, pues aquí hacer también lo que se llama un diagrama de pizarras. Por eso he puesto aquí una pizarra para que no se nos olvide. La pizarra es al final un diagrama de pizarras para ver qué es lo que vamos a utilizar, qué es lo que vamos a ir apuntando con nosotros, con los estudiantes. Evidentemente luego eso va a variar dependiendo de lo que pase en la sesión, pero es muy importante que nosotros tengamos una plantilla previa. Entonces, bueno, ese diagrama de pizarras va a incluir pues, los problemas, los análisis, los criterios, las alternativas. Ahora entraremos en ese tema. Y por último, cómo vamos a cerrar ese caso y también qué material teórico, sí, que pueden ser bien papers, bien una cosa que se llaman notas del instructor, no, perdón, notas técnicas que vamos a dar a los estudiantes para que complementen los aprendizajes de ese caso. Aquí digamos que el proceso es un poco a la inversa. Estamos acostumbrados a dar una cosa y hablar de ella, hablar sobre ella. Aquí no, aquí les damos el caso, pero luego el tema teórico les abrimos como si dijéramos el gusanillo en clase y se lo damos al final. En cuanto a las fases del método, pues las fases del método del caso, esto ya sería más conforme a los estudiantes, pues requiere una preparación individual por parte de los estudiantes, que muchas veces no realizan. Esto es mi experiencia en esta facultad. No en esta facultad, sino en cualquier facultad. Pero es verdad que los estudiantes de grado, sobre todo, pues les cuesta mucho preparar material antes de las sesiones. Entonces yo aquí aconsejo hacer casos muy breves que podamos dedicar una parte de la sesión práctica a que se lo preparen ellos. Luego estaría el trabajo en equipo, en que los estudiantes pues discuten en equipo, intercambian sus visiones del problema que se está analizando. La discusión en el aula, el profesor es el moderador que va a guiar esa sesión y en la que es importante que dé paso a aquellos que quieren intervenir y también a aquellos que no quieren intervenir haciendo preguntas directas. Bueno, facilitando el diálogo, dejando que la gente actúe. Aquí nos puede ocurrir de todo. Quiere decir que muchas veces pues, los estudiantes sí que entren en el caso y quieran intervenir y que muchas veces pues tengamos nosotros que romper el hielo o pues hacer un roleplay con un estudiante. O bueno, aquí dirigir la sesión, facilitar que los estudiantes puedan dar sus opiniones sin reírse nunca de nadie ni ironizar ante algo que pues un estudiante puede decir de una manera pues no sé, pues regular o mal, ¿no? Pero aquí no hay mal o bien porque estamos resolviendo problemas. Y luego también insistiendo en la importancia de la escucha en el aula. Y luego, bueno, pues al final es esa síntesis, ¿no? Y ese aprendizaje colectivo del que hablábamos antes en la diapositiva anterior. Entrando un poco más a fondo en como si dijéramos, qué hay detrás de todo esto, pues al final es enseñarles a los estudiantes una metodología de resolución de problemas, la resolución de pensamiento analítico de problemas.
Entonces, al final, ellos se van a encontrar con el modelo que traen en la cabeza, porque cada uno tenemos un background, venimos de una familia, de una cultura diferente, tenemos una forma de pensar distinta, pues tenemos que detectar, pues en ese caso que nos presentan, tienen que detectar los estudiantes pues los síntomas de un problema y bueno, pues ir analizando, ir viendo cuáles pueden ser las distintas hipótesis, ¿no? De dónde está el problema en esos hechos que se nos presentan en ese caso. Ahí pues se presentan unas hipótesis, ¿no? Pues el problema puede ser este, el problema puede ser este otro, siempre razonando. Es importante que a veces los problemas pues parecen, ¿no? A simple vista que el problema es uno, ¿no? Y el problema pues es algo mucho más de fondo, ¿no? Esto es lo que, como si dijéramos, es también parte de la riqueza del método del caso. Pero bueno, por sintetizar, es importante pues definir una serie de alternativas de solución en base a una serie de criterios. Lo de establecer los criterios con los que tienes que pensar es también un tema que como muy novedoso para los estudiantes, porque al final dices con qué base tú dices que esta es una alternativa de solución. Entonces, te estás basando en un criterio económico, en un criterio ético, estás basándote en un criterio que está pues, de retener, por ejemplo, al talento. Yo hago muchos casos de recursos humanos en los que lo importante es retener al talento. Otro criterio puede ser pues, la opinión que va a tener el resto de la organización de tus decisiones. Otro criterio puede ser pues, el efecto que va a tener pues, a largo plazo en la empresa, no solamente en el corto plazo. Y bueno, una vez que ya hemos decidido cómo vamos a solucionar este problema que se nos presenta, pues elaborar con los estudiantes un plan de acción. Al final estamos aquí haciendo un análisis, una síntesis, una valoración utilizando criterios y luego definiendo cómo se va a actuar. Bueno, una vez que hemos descrito la metodología, bueno, vamos a explicar por qué traemos esta metodología a este congreso. Al final estamos equilibrando, ¿no? Esas deficiencias que pueden ir adquiriendo los estudiantes con el uso un poco irresponsable de la IA, facilitando, como si dijéramos, otra serie de desarrollo de capacidades fundamentalmente basadas en el análisis, el diálogo, la escucha y el juicio crítico. Es verdad que la IA nos da una dependencia cognitiva muchas veces de lo que nos está diciendo. Eso se confrontaría con el pensamiento analítico. Nos da una serie de respuestas rápidas. Aquí se trata de estructurar bien los problemas y de analizarlos. Se reduce el pensamiento crítico con la IA. Aquí el hecho de valorar distintas alternativas, como hemos dicho, pues nos va a enriquecer ese pensamiento crítico. La IA es muy individual. Aquí no solamente por introducir el tema del trabajo en equipo, sino por la argumentación en el aula y el debate, pues eso lo confronta. En la IA tenemos ese tema, ¿no?, de la ilusión de la comprensión de los temas y aquí se aprende a través de la escucha activa y luego en la IA pues también hay una aceptación muchas veces sin cuestionamiento, que esto es también un tema que se tiene que evitar, ¿no? Y aquí, bueno, pues estamos intentando desarrollar el juicio, ¿no? El juicio ante las distintas problemáticas y las distintas opiniones de otras personas sobre cómo solucionar esas problemáticas. En conclusión, y espero no haberos aburrido demasiado en esta segunda parte de la presentación, tanto el debate como el método del caso al final están desarrollando una serie de habilidades que están, si lo hemos puesto en la transparencia también, en conexión con las top 10 habilidades que el World Economic Forum proponía para 2025, porque están fortaleciendo el pensamiento crítico, fomentando la autonomía intelectual y ayudando a evaluar también esa información generada por IA, porque tanto en el debate como en el método del caso se puede utilizar la IA, la podemos utilizar, pero yendo mucho más allá. Se puede utilizar pues para también
para ver como si dijéramos, qué soluciones nos aporta la IA y ver si realmente esas soluciones son las que nosotros daríamos en esos problemas, analizándolos. Bueno, en conclusión, no queremos aquí, no se trata de tener una resistencia tecnológica, ni muchísimo menos. Nosotras, las dos, creo que estamos totalmente a favor de la utilización de la IA, siempre y cuando, bueno, pues sea de una manera crítica, que es como si dijéramos la clave para utilizarla, ¿no? Pero bueno, esto es una respuesta pedagógica en esta nueva era de la IA, ¿no? Es decir, oye, no nos obsesionemos con la IA, ¿no? Que tenemos que ayudar a los estudiantes, ¿no? A saber hablar en clase, a saber argumentar sus ideas, a saberlas criticar, a saber debatir entre ellos, a saber concluir, a saber tomar decisiones. Y todo esto pues no se pueden apoyar en la IA, pero no lo va a dar la IA. Por eso proponemos estas metodologías para enriquecer estas capacidades que vemos absolutamente necesarias en los estudiantes. Por último, las referencias en las que hemos basado esta presentación, esta comunicación y en las que nos basaremos junto con otras para desarrollar el capítulo del libro que se nos ofrece desarrollar en este congreso. Y bueno, por último, daros las gracias por vuestra paciencia y por vuestra escucha activa a nuestra presentación. Cualquier duda que tengáis sobre este tipo de metodologías o su implantación en el aula, por favor, hacérnosla saber y nos pondremos en contacto con vosotros.